Muy buenos días, bendiciones para todos. Les saludo en esta mañana en el nombre del Señor, esperando que esté allí con un corazón expectante para recibir la palabra de Dios, para tener este tiempo de comunión con el Señor a través de la oración y a través de la palabra. Estaba pensando en dos tipos de creyentes que hay. Por un lado están los creyentes aportadores. Damos gracias a Dios por todos los que aportan en la iglesia. Hay personas que aportan dones, talentos, habilidades, tiempo, dinero. Hacen aportes para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Pero también hay otros creyentes que son consumidores solamente, no aportan nada. Y ellos, obviamente, solamente el compromiso de ellos es ir y consumir. Eso pasa también en las casas, ¿no? En las familias. A menudo vemos en una casa donde hay personas que aportan de su tiempo, aportan de su dinero, de sus habilidades para el hogar. Pero hay otras personas que conviven ahí mismo que no aportan nada, que solamente son consumidores de lo que los demás aportan. Y es muy complicado vivir así, porque todos nosotros hemos sido dotados, todos nosotros podemos contribuir, podemos aportar. Algunos tal vez no aporten dinero, pero aportan tiempo en la casa. Otros aportan de sus conocimientos, aportan de sus habilidades. Pero como diría el apóstol Pablo, la iglesia y al igual la familia es como un cuerpo en donde todos los miembros cumplen una función. Y qué lindo que cada uno de los miembros pueda ser consciente de esa realidad y pudieran hacer sus aportar el tiempo, aportar dones, aportar talentos, aportar finanzas, aportar conocimientos para la edificación de la casa, de la familia, pero también para la iglesia. Al pensar en esto, en esta realidad, o más bien, al leer el capítulo o el resto, el texto bíblico que nos corresponde para el devocional hoy, me asaltó ese comentario, porque en la iglesia también encontramos personas que son aportantes, personas cuyo aporte la iglesia, físicamente hablando, se sostiene. Son personas que disponen de su tiempo, de sus dones, de su talento, de su dinero para dar a la iglesia. Y esa es la razón por la cual la iglesia adquiere propiedades, la iglesia construye templos, la iglesia cubre las nóminas de los que sirven en la iglesia. Por eso es que hay instrumentos, hay silla, hay aire acondicionado, hay música, hay etcétera. Todo lo que la iglesia necesita para su funcionamiento es debido a esos creyentes que aportan. Pero hoy, al leer el texto, vamos a encontrarnos que la amonestación o el reto que el apóstol Pablo nos habla es que nos acerquemos, que nos unamos a la iglesia para edificarla. Ese es el reto. Y tal vez para algunos este no será un reto difícil, porque ya son creyentes que han sido educados en la palabra, creyentes que ya tienen esa convicción de vida, ni siquiera la recibieron en la iglesia. De sus vidas, de sus casas, vienen con esa convicción. Si yo voy a una parte, yo quiero aportar a ese lugar para mejorarlo, para bendecirlo. Entonces, pero hay otros creyentes que tal vez sí, este va a ser un gran reto para ellos, porque están acostumbrados más bien a consumir. Son consumidores, no son productores, no son aportadores, son consumidores. Pero cuando nosotros llegamos al reino de Dios, el propósito de Dios es transformarnos a nosotros.
llegar al punto de vivir no para nosotros, sino para los demás. Recuerde que el Señor Jesús dijo, yo no he venido aquí para que me sirvan, he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y si eso lo hizo nuestro Maestro, recuerde que el propósito del crecimiento espiritual se define, la definición de crecimiento espiritual es ser más como es Jesús y hacer las cosas que Él hizo. Entonces, si yo en mi vida cristiana quiero parecerme a Jesús, yo tengo que saber y vivir consciente de algo. ¿De qué, pastor? Vivir consciente de que Dios me puso en mi casa, Dios me puso en mi matrimonio, Dios me puso en mi familia, Dios me puso en la iglesia, Dios me puso en determinado lugar donde tú estés, donde yo esté. Dios nos puso allí para que nosotros podamos enriquecer, podamos edificar, podamos aportar, podamos dar para que las cosas sean mejores y para que el propósito de Dios, por supuesto, se cumpla. Así que si está listo, si está lista, si está dispuesto, dispuesta a escuchar el reto del día de hoy, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. En el capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, vamos a hablar del versículo 1 hasta el versículo 5. Y recuerde, el reto que el apóstol Pablo nos hace aquí es, únete a la iglesia para edificarla. Sé de provecho para alguien, sé de provecho, sé de utilidad para alguien. Aporta a la iglesia específicamente, ¿no? Que a veces nosotros podemos ser de provecho para muchas personas, pero en la iglesia somos consumidores. No aportamos ni tiempo, ni dones, ni talento, ni dinero para la iglesia. Pero entonces la amonestación o el reto de hoy es, acércate a la iglesia, acércate, sé parte de ella, pero lleva esta mentalidad, yo voy a edificarla. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para construir? ¿Cuáles son mis dones, mis habilidades? ¿Con cuánto dinero puedo aportar a la iglesia? ¿Cuánto tiempo puedo aportar a la iglesia? ¿Cuánto de mis habilidades puedo aportar para que los propósitos de Dios a través de la iglesia se cumplan y que yo pueda ayudar a eso? Vamos entonces a la palabra en el capítulo 14, versículo del 1 al 5. Miremos lo que textualmente el apóstol Pablo nos enseña allí, o lo que enseña a la iglesia de los Corintios. ¿Cuál es el principio que podemos extraer y cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad para poder llegar o para dar un paso hoy, un paso que nos acerque más a ser más como Jesús? Entonces dice la Biblia, capítulo 14, primer libro de primera carta a los Corintios, versículo 14, capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Entonces es un tema bastante, tal vez confuso, complejo para algunos, pero vamos a tratar de explicarlo rápidamente. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Recuerde que Pablo viene hablando de los dones espirituales, dentro de los cuales estaba el don de lenguas, don de hablar en nuevas lenguas. Ya nosotros estuvimos hablando acerca de lo que es profetizar. No es otra cosa que proclamar el mensaje de Dios de una manera clara, de una manera comprensible y de una manera contundente a una o muchas personas. Eso es profetizar, declarar el mensaje de Dios, cualquiera que sea el mensaje de Dios. Dijimos que el mensaje o la palabra profética más segura es la Escritura, lo que dice la Biblia. Y toda profecía
que se diga, o cualquier persona que diga hablar en nombre de Dios, o usted que me está escuchando, tal vez usted en un momento dado siente y piensa que Dios le dio un mensaje, una palabra para una persona, para una familia, para una iglesia. Usted debe someter esa palabra al filtro de lo que dice la Escritura. Está en relación lo que yo voy a decir, lo que yo voy a profetizar, está sincronizado, está sintonizado con el mensaje de Dios en la Biblia. Entonces miremos si es para edificación, para exhortación y para consolación, porque a veces se presume del don de profecía, y eso a veces lo que hace es que no solamente extravía a los demás creyentes, sino que se extravía él mismo. Personas diciendo que Dios le dijo cuando Dios no ha dicho nada, cuando Dios no habla. Y a veces lo que dicen son cosas que están totalmente contrarias a lo que dice la Biblia. Entonces necesitamos tener un conocimiento bíblico para saber si lo que vamos a decir pues está en el contexto de la palabra. Si no está en el contexto de la palabra, pues entonces no lo digamos, no hablemos. O si tenemos confusión, preguntémosle a alguien que tenga conocimiento de la Escritura. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, muchos apostatarán de la fe. Es decir, muchos van a apartarse de Dios. Muchos se van a apartar del reino de Dios. Dice la Biblia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces dice la Biblia que los demonios también hablan a la mente y al pensamiento, hablan en visiones, hablan en sueños también los demonios. Escuche esto. Y si una persona no tiene el conocimiento de la palabra para poder identificar si lo que recibió en una visión, en un sueño, en una impresión, lo dice la palabra, entonces va a encontrarse hablando cosas que Dios no ha dicho, sino que tal vez son mensajes que vienen de parte de las tinieblas. Entonces no solamente se va a extraviar él, sino también todas las personas que le escuchan. Puede ser muy atractivo, puede ser muy llamativo, puede ser muy revelador el mensaje, pero debe estar fundamentado en la Escritura. Si tal vez algunos de ustedes están experimentando, teniendo esas experiencias espirituales y no está muy claro, pues debe acercarse a alguien, acérquese a su pastor, a su líder, y pregúntele acerca de esto, porque sé que el Espíritu Santo está levantando la iglesia, sé que hay muchos, los dones del Espíritu Santo están siendo activados de una manera poderosa en este tiempo, y los creyentes necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo que lo que debemos explicar en esta hora es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. ¿Qué es el hablar en lenguas? Tal vez para muchas personas, algunos han asistido a la iglesia y escuchan personas hablando de una manera extraña. Es posible que muchos se sorprendan o piensen o de pronto estén confundidos con relación a eso, o prefieran más bien mantenerse al margen y pensar que eso es para un grupo de personas, no se conoce muy bien acerca del tema, y de pronto tampoco se busca investigar el tema. Bueno, déjenme explicarles rápidamente lo que es el hablar en lenguas. Después de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, los creyentes hablaron en nuevas lenguas. Las Escrituras en el Antiguo Testamento, Dios había profetizado que hablaría al pueblo en lenguas de tartamudos, en lenguas extrañas. Y esas lenguas extrañas fueron una realidad después del bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió posándose sobre cada uno de ellos, y dice, y todos hablaron en nuevas lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablasen. En ese momento, esas nuevas lenguas eran idiomas que el Señor les dio a los discípulos para que pudieran testificar de sus maravillas. Ahora, los mismos discípulos que estaban hablando en lenguas, ellos no entendían, pero las personas que habían venido a Jerusalén, los extranjeros, inclusive hasta muchos judíos, pero que habían nacido y se habían criado en otros países, que habían venido a la fiesta de Pentecostés, ellos escuchaban a las personas hablando en lengua y ellos sí entendían porque estaban hablando en el idioma de ellos. ¿Qué les decían? Estaban comunicando, dice, las maravillas de Dios. Ahora, la señal física inicial
la señal física inicial del bautismo con el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el hablar en nuevas lenguas. Cada una de las experiencias del bautismo con el Espíritu Santo que comenzaron a partir de ahí, Hechos capítulo 2, en la casa de Cornelio, dice la Biblia, que era un gentil sobre el cual el Espíritu Santo vino, y dice que también Pedro y los judíos que habían ido con él a la casa de Cornelio le escuchaban hablar en nuevas lenguas. Es decir, los judíos dijeron, a ellos les he dado la misma experiencia que nosotros. Entonces Dios no hace acepción de personas. Hablaban en nuevas lenguas. Y así que cada una de las veces, Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso y encuentra allí 12 discípulos y comienza a hablarles, y Pablo les dijo que si ellos ya habían recibido el Espíritu, ellos dijeron, hermano Pablo, ni siquiera sabemos que haya Espíritu. Así que Pablo los tomó, les enseñó acerca de Jesús, acerca del bautismo, les enseñó acerca del Espíritu Santo, es decir, los discipuló allí, luego oró por ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. Entonces, la evidencia, la señal física de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas son incomprensibles para el creyente que las habla, a menos de que este creyente reciba el don de interpretación de lenguas. Es decir, que el Espíritu Santo le da a ese creyente o a otro creyente la habilidad de comprender qué es lo que está diciéndose a través de ese lenguaje. Entonces, lo que estaba pasando en Corinto era que los creyentes hablaban en nuevas lenguas. Estos creyentes habían sido llenos con el Espíritu Santo. Pablo trata de poner en orden el culto público, y eso es lo que debemos entender. Por eso el apóstol Pablo dice, mayor es el que profetiza, pero el que profetiza en el servicio, en el culto público. Pablo explica que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a todos. En el culto público lo que se busca es edificar a todos los creyentes. Entonces, Pablo dice, yo quiero que todos hablen en lenguas, pero más que profeticen, en el culto público. Porque el hablar en lenguas es un recurso, es el lenguaje del Espíritu. A eso se le llama en la Biblia el orar en el Espíritu. Cuando usted escuche orar en el Espíritu, le están diciendo, ore en nuevas lenguas. Esto no es un lenguaje que las personas van a usar cuando sientan el fuego del Espíritu Santo en sus vidas, se sientan emocionados, sino que es una lengua que le es dada al creyente cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Una persona que no es llena, que no es bautizada con el Espíritu Santo, puede hablar en lenguas, puede imitar, pero realmente la Escritura nos enseña que son o que fueron aquellos que fueron llenos con el Espíritu Santo, quienes después les hablaron en lenguas. Las lenguas son para edificación. Cuando una persona en su intimidad está orando a Dios, está en comunión con el Espíritu Santo, dice Pablo, allí en ese lugar, en ese contexto, hable en lenguas, ore en lenguas. Porque el que ora en lenguas ora en misterio, ¿no? Nuestro entendimiento queda sin fruto, pero nuestro espíritu es edificado. Es decir, el hablar en lenguas es el lenguaje del Espíritu. Así que cuando un creyente ora en lenguas, está hablando de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo en la vida de ese creyente está comunicándose directamente, y ese es un recurso que Dios nos ha dejado para la edificación, para el fortalecimiento de la vida de los creyentes. Entonces, esto es una necesidad. Ahora, el apóstol Pablo dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles se interpreta que son ese lenguaje espiritual que debe ser usado en la intimidad, en su tiempo de oración, en su tiempo de búsqueda íntima con Dios. Preferiblemente hable el mayor tiempo en lenguas, en su oración de intimidad. Decía alguien, yo no puedo, no me imagino salir a la calle sin antes haber durado por lo menos 1 hora en mi intimidad orando en lenguas. ¿Ya? Y eso, este ministro hablaba de esa experiencia y cómo esa experiencia lo fortalecía, cómo esa experiencia lo revitalizaba, cómo esa experiencia le empoderaba para enfrentar su día. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pablo está queriendo poner en orden.
Pablo está pensando en qué es lo mejor para la iglesia en el culto público. Cuando la iglesia se reúne, ¿qué es lo mejor? ¿Hablar en lenguas o profetizar? El apóstol Pablo dice, bueno, si alguien va a hablar en lenguas, que también interprete para que los demás sean edificados. Entonces Pablo está motivando a los creyentes a que dejen de poner su vista, su mirada en sí mismo, en sus propias experiencias, en lo que ellos quieren, en lo que ellos sienten. Pablo dice, o más bien motiva a los creyentes a que fijen su mirada en la congregación. ¿Cómo puedo yo enriquecer a la iglesia? ¿Cómo puedo yo edificarla? ¿Cómo puedo yo aportar para que la iglesia sea mejor? Para que la manifestación de Dios, de su gloria, se dé en el contexto de la iglesia. Ese es el pensamiento que Pablo quiere poner en el corazón de los creyentes. Y se habla precisamente del tema del hablar en lenguas. Pablo dice que este lenguaje espiritual usted puede usarlo y debe usarlo. De hecho, el apóstol Pablo dice, yo hablo lengua más que todos ustedes, pero cuando estoy en culto público, prefiero hablar unas cuantas palabras con el entendimiento para que los creyentes sean edificados. Es decir, Pablo no se dejaba llevar por sus emociones, por lo que estaba experimentando. Pablo siempre pensaba, ¿cómo puedo edificar a los creyentes? ¿Cómo puedo aportarle a ellos? Pablo no se acercaba con la intención de consumir, de aprovecharse nada más, de ser un asistente. No, Pablo dice, cuando yo voy a ustedes, yo quiero llevar algo que los beneficie, algo que los edifique. Y es allí donde aprendemos el principio de hoy. ¿Cuál es el principio? Unirnos a la iglesia para edificarla. Aun cuando el apóstol Pablo está hablando de este tema, de hablar en lenguas y de la profecía, y está hablando del culto público, creo que el propósito del apóstol Pablo es que los creyentes, nosotros, comprendamos la responsabilidad y que la asumamos. A mí me gusta hablar más bien es del privilegio, porque a veces las personas cuando escuchan hablar de responsabilidad lo ven como una carga, como algo que se les va a sumar a su lista de actividades. Pero a mí me gusta ver esto como un privilegio. Mi servicio a Dios es un privilegio que Dios me dio a mí. Es mi privilegio. Es lo que es una de las cosas que me satisface y me dan plenitud. Cuando yo le sirvo a Dios, esto no es una carga. Nunca lo he visto como una carga. El dar, el aportar a Dios, a su reino, aportar mi tiempo, dones, talentos, habilidades, el dinero, mi diezmo, mi ofrenda, mi siembra, aportar eso en la iglesia es mi privilegio. Mi privilegio porque un día, escuche, un día usted y yo vamos a comparecer delante de Dios para entregar cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho y cómo manejamos todos los recursos que Dios nos dio mientras estuvimos en esta tierra. Si usted los manejó bien, bueno, va a recibir recompensa. Si usted no lo supo manejar, porque tal vez nunca tuvo tiempo para Dios, para el reino, para la iglesia. Tal vez nunca tuvo tiempo, sus talentos y sus habilidades, usted los usó más bien fue para su trabajo y nunca los aportó para edificar la iglesia. Tal vez su dinero, usted nunca lo usó para impulsar los proyectos de la iglesia, sino para sus propios proyectos y para sus propias sus cosas, sus gastos. Entonces, vamos a entregar cuenta de todo, somos mayordomos de la vida, del tiempo, de las habilidades, del dinero, de la familia, de todo vamos a entregar cuenta. Ahora, el punto es este. ¿Cuál es el objetivo con el cual usted se congrega? O perdón, permítame preguntarle primero, ¿se congrega usted en una iglesia? ¿Se congrega en una iglesia de una manera fiel? Y si usted se congrega en una iglesia de una manera fiel, ¿cómo aporta usted? ¿Qué aporta usted para la iglesia? ¿Qué aporta usted para la iglesia? Todos comenzamos aprovechando, consumiendo lo que la iglesia tiene y ofrece. Todos comenzamos así.
Yo un día fui a una iglesia y me senté en una silla en la que yo no había comprado. Fui a un lugar que yo no había construido. Disfruté de un aire acondicionado que yo no compré. Escuché un sonido, una música con instrumentos y equipos de sonido que yo no compré. Y yo me gozaba, disfrutaba todo eso. Fue edificado por un ministro al cual yo no preparé. Consumí al principio. Es como un bebé, ¿no? Como un bebé. Todos comenzamos así. Por eso la Biblia nos habla del nuevo nacimiento. Todos comenzamos siendo niños. Somos unidos a una familia para que la familia nos bendiga, para que la familia nos fortalezca, nos cuide. Pero llega un momento en nuestra vida en donde tenemos que aprender a producir y tenemos que aprender a aportar, a dar. Llega un momento para eso. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿cómo estás beneficiando tú a la iglesia? ¿Estás aportando de tu tiempo? ¿Estás aportando de tus dones, de tus talentos? ¿Estás aportando de tu dinero para que el reino de Dios crezca? ¿Cómo estás aportando? ¿Qué estás haciendo para la iglesia? ¿Qué estás haciendo para unirte a la iglesia? Yo tengo una convicción y quiero compartirla con todos. Quisiera que todos la tuvieran. Mi convicción es la siguiente. Todo lo que yo soy y lo que yo tengo, Dios me lo ha dado para que yo pueda bendecir a otros, a mi familia primeramente, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, pero también para bendecir la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted está bendiciendo a la iglesia? ¿Con qué objetivo te congregas? ¿Eres solo un consumidor o eres un aportador? ¿Aportas? ¿Das a la iglesia para que la iglesia pueda crecer? Porque lo que muchos disfrutamos al principio de nuestra vida cristiana fue porque otros aportaron. Usted se imagina si esta cultura no estuviera en la iglesia. Bueno, la iglesia no es un ente que es financiado por el gobierno. La iglesia no es una organización sustentada por las ONG. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios estableció que la manera en que la iglesia debe sustentarse y debe crecer y debe expandirse, por supuesto, es a través de los aportes que hagan los creyentes. Aportes de tiempo, dones, talento, habilidades, dinero, etc. De acuerdo al propósito, de acuerdo al plan que Dios ha dado a la iglesia, de acuerdo a la visión que Dios ha dado a la iglesia, los creyentes deben ser conscientes de esa realidad. Entonces, ¿consumidor o aportador? Yo quiero ser un aportador. Yo, en mis primeros años de cristianismo, yo era un consumidor, claro, como todos. No tenía mucho que hacer, no tenía mucho que dar. Hasta que yo comencé, lo único que tenía era tiempo para dar. Y no era mucho tampoco. Tenía mis ocupaciones, pero comencé a dar tiempo, comencé a aprender y comencé una vez que Dios me llenó con su Espíritu Santo y yo me comprometí con el aprendizaje, yo comencé a servir a Dios con mis talentos, con mis habilidades. De pronto al principio ni siquiera eran habilidades ministeriales, pero sí con mi tiempo para hacer un aseo, para limpiar, para visitar a alguien, para hablar a alguien, para acompañar. Luego con mis ofrendas, con mis diezmos, con los dones y las habilidades que Dios me dio por su gracia, por su misericordia en el reino de Dios. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a que te conviertas en un aportador, a que te unas a la iglesia para edificarla. Piensa hoy, ¿cómo puedo yo edificar a la iglesia? ¿Cómo puedo yo bendecir la iglesia? ¿Cómo puedo? Porque yo he sido edificado, he sido bendecido. Yo he recibido tantas cosas de Dios a través de la iglesia. Escuche, a través de la iglesia. Muchas de las cosas que tú tienes, muchas de las veces que te has salvado, escúchame bien, es porque hay una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que intercede,
una iglesia que te bendice. Hay personas que se dedican su tiempo para orar, para preparar la palabra, para llevarte a ti. Escucha, Dios obra a través de su iglesia. No se te olvide eso. Dios obra a través de su iglesia, y la iglesia está fortalecida, y si la iglesia está nutrida, si la iglesia es poderosa, entonces el reino de Dios va a llegar con más fuerza y más gloria a esta tierra. Así que creo que una de las estrategias del enemigo es debilitar a la iglesia a través de este pensamiento, poner en el corazón de los creyentes irresponsabilidad, falta de compromiso con la iglesia. Pero yo creo que el Espíritu Santo está hablando. Creo que Dios nos ama. Creo que Dios quiere que su reino venga con poder y con gloria a esta tierra. Y por eso nos habla de este tema. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás siendo un consumidor o te vas a convertir en un aportador? Y si eres un aportador, te felicito. Te felicito porque la palabra de Dios dice que el que usa bien lo que se le da, se le dará más. Aleluya. Así que espera la recompensa de Dios. Espera el aumento de Dios, la multiplicación de Dios sobre tu vida, que aportas tiempo, dones, talento, habilidad, dinero para el reino de Dios. Espera eso porque ya la palabra de Dios lo dice. Y aquellos que están siendo consumidores, le animo a que en el día de hoy comiencen a pensar en la forma en que pueden edificar a la iglesia. Gloria al Señor. Si está dispuesto a aceptar este reto, vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo, Señor. Nos desafía diariamente. ¿Qué podemos hacer, Padre? Todo lo que tenemos, tú nos los has dado. Los dones, las habilidades, los conocimientos, los recursos, el dinero que tenemos, Señor. Todo lo que tenemos es porque tú nos los has dado. Mi Dios, aquí están nuestras vidas. Oren esta mañana, dígale al Padre: Padre, yo me comprometo a unirme a la iglesia para edificarla. Yo voy a aportar mi tiempo, mi don, voy a organizar mi agenda, porque voy a sacar un tiempo para servirte. Voy a destinar dinero para darte. Dígaselo al Padre en esta mañana. Usted hoy se une su corazón a la iglesia para edificarla. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que disponen su corazón para cumplir este reto. Sé que no es fácil para algunos. Te pido que los ayudes, que los fortalezcas, Señor, que les des esta convicción en sus corazones y que ellos puedan, Padre, comenzar a dar, no importa si es poco, porque la ofrenda de la viuda a ti te agradó más que la ofrenda de los ricos, porque la viuda dio de acuerdo a su capacidad. Así que te pido que cada uno, Señor, sea movido por el Espíritu Santo, guiado a dar de acuerdo a su capacidad. En el nombre de Jesús, oro por aquellos que han bendecido tu obra. Oro, Padre, por aquellos que se han convertido en columna en tu iglesia, porque ellos aportan. La iglesia funciona gracias a ellos. Padre, la iglesia cubre, Señor, sus ministerios. Hay servicios, hay música, hay predicación, porque ellos disponen su tiempo, sus dones y su talento para servirte. Gracias por aquellos que aportan financieramente para la iglesia, Señor. Oro declarando, Señor, tu palabra. Tú has dicho en tu palabra que el que usa bien lo que se le dará más. Así que yo oro, Señor, para que vengan tiempos de multiplicación para sus vidas. Padre, para que haya una multiplicación de los recursos en el nombre de Jesús, para que ellos puedan dar más sabiduría, más don, más talento, más habilidad, más dinero, en el nombre de Jesús, para que tu reino, Señor, se fortalezca y tu reino se extienda en esta tierra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos, y recuerde unir su corazón y su vida a la iglesia para edificarla. ¿Qué puedo hacer por la iglesia el día de hoy? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos en la fe en este día? Voy a edificarlos, voy a bendecirlos. Que Dios les bendiga poderosamente.